Cuando mi hijo nació, todo el mundo decía que ahí comenzaba la mejor etapa de mi vida. Yo sonreía, agradecía, asentía con la cabeza. Por dentro, estaba en silencio absoluto, no un silencio de paz, sino de shock. Era como si alguien hubiera apagado todo lo que yo era antes y hubiera encendido otra cosa en su lugar, sin manual, sin aviso, sin tiempo para despedirme. No perdí solo noches de sueño. Perdí la versión de mí que existía sin culpa. Perdí el derecho a estar cansada sin tener que explicarme. Perdí a la mujer que entraba a un lugar sin ser presentada primero como la madre de alguien. Perdí mi vida antigua el mismo día en que todos esperaban que yo estuviera celebrando una nueva. Y lo más cruel es que nadie llama a eso duelo, porque no hubo muerte. Y hubo nacimiento. ¿Y cómo atreverse a sentir dolor en un día que debería ser solo gratitud? Pero yo lo sentía como quien despierta en una casa extraña y se da cuenta de que ya no puede volver a donde vivía antes. La ropa seguía en el armario, el espejo aún reflejaba mi rostro, pero algo esencial se había quedado atrás y no había manera de recuperarlo. Miraba a mi hijo y sentía amor, sí, pero junto a eso venía un vacío que no sabía explicar, una nostalgia sin nombre, una tristeza sin permiso, una sensación constante de que yo había desaparecido mientras todo el mundo aplaudía. Nadie me avisó que convertirse en madre también podía significar enterrar una vida entera en silencio. Nadie me dijo que sentiría falta de mí misma. Nadie me preparó para llorar por alguien que aún estaba viva. Y tal vez lo más solitario de todo esto sea exactamente eso, sufrir por algo que el mundo entero insiste en decir que no debería doler. Me tomó mucho tiempo admitirlo, incluso ante mí misma, porque cada vez que intentaba poner ese sentimiento en palabras, algo me detenía. No era falta de amor por mi hijo, nunca lo fue, era miedo de parecer ingrata, miedo de ser juzgada, miedo de confirmar aquello que yo misma intentaba negar, aunque, junto con la maternidad, llegó una pérdida profunda. Por fuera, mi vida parecía exactamente como debía ser. Las fotos en el celular mostraban a un bebé sano, unos brazos disponibles, una madre presente. Los mensajes que recibía hablaban de bendición, de milagro, de una etapa hermosa. Nadie veía lo que ocurría después de que la puerta se cerraba y el silencio se adueñaba de la casa. Nadie veía a la mujer sentada en el suelo del baño, intentando recordar quién era antes de que todo esto comenzara. Ya no reconocía mis propios pensamientos. Cosas simples como tomar una ducha sin prisa, salir sin avisar, quedarme en silencio porque yo quería, y no porque alguien necesitara dormir, se habían convertido en recuerdos lejanos. Y lo más extraño es que no sabía exactamente cuándo había perdido esas cosas, solo sabía que ya no me pertenecían. La maternidad llegó ocupándolo todo, el tiempo, el cuerpo, la mente aún, y poco a poco, también la identidad. Me convertí en madre antes de seguir siendo persona, antes de lograr elaborar lo que estaba pasando, antes de poder llorar la vida que quedó atrás. Esta historia no trata de rechazo, trata de duelo, un duelo que no aparece en las conversaciones familiares, que no recibe flores, que no es respetado, un duelo silencioso, vivido por dentro mientras el mundo espera que estés entera, feliz y agradecida. Si alguna vez sentiste que perdiste algo al convertirte en madre, incluso amando profundamente a tu hijo, quédate aquí. Tal vez esta crónica también sea sobre ti. No hubo un momento exacto que pudiera señalar y decir, fue aquí donde todo cambió. A la gente le gusta imaginar la maternidad como un antes y un después bien definidos, casi cinematográficos. Pero para mí fue más como una erosión lenta. Una parte de mí que se iba con cada pequeña renuncia que nadie llama pérdida. Todo comenzó el día en que volví a casa con mi hijo en brazos. La puerta se cerró detrás de mí y el mundo que conocía quedó del lado de afuera. No porque hubiera desaparecido, sino porque ya no podía alcanzarlo de la misma manera. El sofá era el mismo, la ventana daba a la misma calle, pero yo ya no ocupaba ese espacio con el mismo cuerpo, la misma mente, la misma libertad. Antes, yo existía sin necesidad de justificar cada elección. Podía despertarme cansada y aún así decidir salir. Podía cambiar de idea a mitad de camino.
Podía quedarme en silencio sin que eso significara abandono. Todo eso parecía demasiado pequeño para ser valorado hasta que dejó de existir. Ahora, cada gesto mío tenía peso, cada decisión tenía consecuencia, cada minuto me pertenecía menos. Las personas venían de visita, miraban al bebé, decían frases hechas, disfrútalo, pasa rápido. Es cansador, pero vale la pena. Yo sonreía por educación. Nadie percibía que, mientras hablaban, yo intentaba entender dónde había quedado yo en esa ecuación, porque todo giraba en torno a él, como debía ser, pero yo no sabía dónde encajar a la mujer que era antes. Extrañaba cosas que no me atrevía a decir en voz alta. Extrañaba mi cuerpo como algo que era solo mío. Extrañaba no estar siempre en estado de alerta. Extrañaba a la versión de mí que podía perderse en sus propios pensamientos sin ser interrumpida por un llanto, una necesidad, una urgencia. Y esa añoranza venía acompañada de culpa, una culpa pesada, constante, que susurraba que no debería sentir eso, que las madres de verdad no extrañan la vida anterior, que las mujeres agradecidas no lloran por lo que dejaron atrás. Entonces yo me lo tragaba. Me tragaba el llanto, me tragaba el agotamiento, me tragaba la sensación de estar viviendo una vida que no tuve tiempo de lamentar porque no hubo despedida. Nadie me dijo, ahora vas a necesitar decir adiós a muchas cosas. Solo me dijeron lo que iba a ganar. Nunca lo que iba a perder. Las madrugadas eran las peores. Mientras él dormía en mis brazos, yo miraba la oscuridad de la sala y sentía un vacío difícil de explicar. Un silencio lleno de pensamientos que evitaba durante el día. Era ahí donde caía en la cuenta, no solo había ganado un hijo, había perdido una versión entera de mí, ¿no? Era arrepentimiento, era duelo, pero todavía no lo sabía. Solo sabía que, en algún lugar entre los pañales, las tomas y los días que se mezclaban unos con otros, había dejado de existir como individuo. Y nadie parecía dispuesto a reconocerlo. Al contrario, esperaban que yo estuviera radiante, completa, realizada, y estaba demasiado cansada para explicar que, en realidad, me sentía disminuida. Disminuyó el espacio, disminuyó el tiempo, disminuyó el derecho a sentir ambivalencia. Y aún así, yo seguía allí cuidando, presente, funcionando. Como si nada faltara pero faltaba. Algo esencial había quedado atrás aquel día en que crucé la puerta de casa con un bebé en brazos y una vida entera aún sin enterrar dentro de mí. Y lo más doloroso era saber que, a partir de ahí, tendría que aprender a convivir con esa ausencia, sin que nadie jamás la llamara por su nombre. Empecé a darme cuenta de que no solo había cambiado mi rutina, habían cambiado mi cuerpo, mi mente y la forma en que el mundo pasó a verme. Mi cuerpo fue el primero en entender lo que yo todavía me negaba a aceptar. Antes de que lograra formular cualquier pensamiento coherente, antes de que tuviera el valor de admitir que algo se había perdido, ya estaba diferente. No solo cansado, extraño, como si estuviera habitando un lugar que antes era familiar y de repente se hubiera convertido en territorio desconocido. Me despertaba con la sensación de no haber descansado. Incluso cuando dormía algunas horas seguidas, algo en mí seguía en alerta. Un cansancio que no se resolvía con sueño, un peso constante, como si mi cuerpo nunca pudiera apagarse por completo. Era como vivir en un estado de vigilancia permanente, esperando que algo sucediera en cualquier momento. Los dolores aparecían sin aviso, en la espalda, en los hombros, en el pecho. A veces no sabía decir si eran físicos o emocionales. Probablemente eran ambos mezclados. Sentía que mi cuerpo reaccionaba antes que yo. Él ya sabía que no era prioridad, que ahora existía para atender, sostener, nutrir, mecer. Cuando me miraba en el espejo, no era exactamente rechazo lo que sentía. Era extrañeza. Aquella mujer todavía tenía mi rostro, mis ojos, mi expresión, pero el cuerpo parecía cargar una historia que yo aún no había logrado elaborar. Las marcas, la piel diferente, la forma en que me movía con más cuidado, como si hubiera desaprendido a ocupar espacio. Nadie hablaba de eso. Hablaban de recuperación, de volver a la normalidad, como si la normalidad fuera solo cuestión de tiempo y esfuerzo, como si fuera solo algo físico. Pero lo que yo sentía no tenía relación con la balanza ni con la apariencia. Era una pérdida de autonomía, una ruptura en la intimidad conmigo misma.
Mi cuerpo dejó de ser solo mío, pasó a ser atravesado todo el tiempo por el contacto constante, por la necesidad urgente, por el llanto que no espera, por el hambre que no puede aplazarse. Ya no tocaba mi propio cuerpo de la misma manera. No lo escuchaba Anne, no lo respetaba. Se volvió medio nunca fin. Mi pecho ya no era un lugar neutro, mis brazos ya no servían para descansar, mi regazo dejó de ser elección y se volvió función, incluso el silencio corporal fue invadido. No había espacio que fuera enteramente mío, ni siquiera por algunos minutos, y junto con eso llegó una sensación que no me atrevía a nombrar en invasión. Me sentía culpable solo de pensarlo, porque nadie prepara a una madre para sentir que su propio cuerpo puede convertirse en territorio colectivo, que amar no impide el cansancio de ser tocada, que cuidar no anula el deseo, a veces desesperado, de no ser necesaria por algunas horas. Pero las madres no dicen eso. Las madres se lo tragan. Entonces yo me lo tragaba. Me tragaba la incomodidad cuando alguien me tocaba y yo solo quería distancia. Me tragaba las ganas de decir no ahora. Me tragaba el agotamiento físico como si fuera debilidad mía, falta de preparación, incapacidad. Me convencía de que necesitaba aguantar un poco más, siempre un poco más, Empecé a tratar mi cuerpo como una herramienta, algo que tenía que funcionar independientemente del estado en que estuviera. Si dolía, problema suyo. Si estaba exhausto, mala suerte. No había espacio para escuchar solo para exigir. Le exigía que se levantara aún sin fuerzas, que meciera aún temblando, que sostuviera días enteros sin pausa. Y él obedecía, porque no tenía elección, igual que yo. A veces, en la ducha, cerraba los ojos e intentaba recordar la sensación de existir dentro de mi propio cuerpo sin urgencia, sin que alguien dependiera de cada uno de mis movimientos. Intentaba recordar cómo era estar entera dentro de mí, sin fragmentos esparcidos por las necesidades de otro ser humano. Ese recuerdo llegaba débil y distorsionado, como algo que hubiera vivido en otra vida. Extrañaba moverme sin pensar, acostarme sin estar en alerta, sentir mi cuerpo como casa, no como campo de batalla, pero extrañar eso parecía prohibido, egoísta ni incorrecto. Entonces me silenciaba incluso por dentro. El cuerpo también guardaba emociones que yo no lograba expresar. Lloraba cuando yo no podía, se bloqueaba cuando yo necesitaba seguir, se enfermaba cuando yo fingía que todo estaba bien. Era como si él estuviera viviendo el duelo que yo aún no tenía el valor de reconocer. Porque admitir que mi cuerpo ya no era mío significaba admitir que había perdido algo irreversible, y las pérdidas irreversibles no combinan con la imagen de la maternidad que nos venden. Nadie habla del miedo de no volver a sentirse cómoda dentro del propio cuerpo, de la sensación de ser atravesada todo el tiempo, del deseo secreto de tener un cuerpo que no sea necesario, útil, exigido, solo existente. Yo seguía funcionando, alimentando, cuidando, presente, de la manera que esperaban de mí, pero por dentro había una distancia creciente entre quien yo era y quien estaba siendo obligada a ser. Mi cuerpo cargaba esa distancia todos los días, y solo mucho tiempo después lo entendí. Aquella incomodidad constante no era ingratitud, no era debilidad, no era falta de amor, era duelo. El duelo por un cuerpo que alguna vez fue refugio, por una autonomía que no regresó, por una intimidad conmigo misma que fue interrumpida sin aviso. Y mientras intentaba reaprender a existir dentro de este nuevo cuerpo, algo más también comenzaba a cambiar, algo que dolía de otra manera. Porque no era solo yo quien ya no se reconocía. El mundo también había dejado de verme como antes. Me di cuenta de que, después de convertirme en madre, dejé de ser llamada por mi nombre. Me llevó tiempo darme cuenta de cuándo empezó a suceder. No hubo un aviso claro ni un momento específico que pudiera marcarse en el calendario. Fue sutil, casi imperceptible. Un detalle aquí, otro allá, hasta que un día me di cuenta de que algo esencial había sido borrado, y que casi nadie parecía notarlo. Las personas dejaron de llamarme por mi nombre. Al principio, parecía inofensivo. La mamá de Elan, la mami ella es la madre. Yo entendía la lógica. Acababa de asumir ese rol enorme.
avasallador. Tenía sentido que viniera antes que todo, tenía sentido hasta que dejó de tenerlo. Mi nombre aún existía en los documentos, en firmas antiguas, en algunos recuerdos, pero en la vida cotidiana fue siendo reemplazado. Poco a poco, dejé de ser persona para convertirme en función. Mi identidad pasó a definirse por la relación con alguien, nunca más por mí misma. Y lo más extraño es que nadie parecía ver eso como un problema. Al contrario, era casi un elogio implícito, como si desaparecer fuera parte del paquete, como si ser madre significara automáticamente dejar de ser llamada, vista, reconocida como individuo. Lo percibía en las consultas médicas, en las reuniones familiares, en las conversaciones más triviales. Las preguntas nunca eran sobre mí, siempre eran sobre él. Sí. Dormía bien. Si mamaban, sí, se estaba desarrollando. Yo respondía todo con precisión, como quien cumple una tarea, y nadie preguntaba cómo estaba yo. Cuando preguntaban, era automático en cansada, ¿no? Y la respuesta esperada era una sonrisa resignada. Es parte de eso. Un comentario rápido, seguido de otra pregunta sobre el bebé. No había espacio para la profundidad, no había interés real, era como si mi existencia se hubiera vuelto periférica. Empecé a sentir una soledad extraña, incluso rodeada de gente. Siempre estaba acompañada, pero rara vez era vista. Escuchaba mi nombre cada vez menos, como si hubiera perdido utilidad, como si ya no fuera necesario distinguir quién era yo más allá de la maternidad. Y eso dolía de una manera silenciosa, difícil de explicar, porque no era ingratitud. Yo no quería ser menos madre. Solo no quería dejar de ser yo. Había días en que intentaba iniciar conversaciones sobre cosas que no tenían relación con mi hijo. Un pensamiento, un recuerdo, algo que había sentido. Pero las charlas siempre volvían al mismo lugar. Era como si todo lo que salía de mi boca tuviera que pasar por el filtro de la maternidad para ser considerado relevante. Empecé a censurarme, a hablar menos, a guardar pensamientos que no encajaban con la imagen esperada de una madre dedicada. Poco a poco me fui adaptando al silencio, un silencio que no era tranquilo, sino necesario para sobrevivir socialmente, porque cuando una madre habla de sí misma, corre riesgos. Riesgo de parecer egoísta, riesgo de parecer ingrata, riesgo de parecer ausente, incluso estando exhausta de tanta presencia. Entonces me fui apagando un poco más. Me di cuenta de que las personas hablaban de mí como si yo no estuviera allí. Comentaban decisiones, juzgaban elecciones, daban opiniones sobre mi forma de criar, todo delante de mí, como si yo fuera una extensión de mi hijo, no alguien con sentimientos propios. Mi nombre se volvió un detalle, mi opinión un ruido, y lo más doloroso es que, en algún momento, yo misma empecé a creerlo. Empecé a presentarme como madre de antes que cualquier otra cosa. Empecé a reducir mis respuestas, mis historias, mis deseos. Era más fácil así, menos conflicto, menos explicaciones. Pero dentro de mí había una sensación constante de borramiento, como si estuviera desapareciendo poco a poco, sin alboroto, sin protesta, una desaparición silenciosa, socialmente aceptada. A veces, por la noche, cuando todo se aquietaba, pensaba en la mujer que era antes, en el nombre que tenía, en la forma en que ocupaba los espacios, en cómo hablaba sin pedir disculpas, en cómo existía sin tener que justificar cada minuto de su día. Esa mujer aún existía en algún lugar, pero parecía distante, casi un recuerdo que ya no encajaba con la vida actual. Sentía duelo por ella, un duelo extraño, porque nadie muere cuando se convierte en madre, Pero algo se pierde, algo se diluye, algo es tragado por expectativas, roles, exigencias y silencios. Y cuando intentaba hablar de eso, percibía la incomodidad de las personas, como si estuviera rompiendo una regla invisible, como si nombrar esa pérdida fuera amenazante. Mejor fingir que no existe. Entonces dejé de intentar explicar. Pasé a vivir en ese punto medio incómodo, demasiado presente para ser considerada ausente,
demasiado invisible para ser considerada persona, cumpliendo todo lo que esperaban de mí, mientras algo dentro de mí gritaba por reconocimiento, no por aplauso, no por validación, solo por existencia. No quería ser admirada, solo quería que me llamaran por mi nombre otra vez. Y fue en ese proceso de borramiento que algo aún más pesado empezó a instalarse, porque cuando dejas de ser vista, también empiezas a dudar de tu propio valor. Empiezas a preguntarte si aún importas, si aún tienes algo que ofrecer más allá del cuidado constante. Yo todavía no lo sabía, pero ese era el terreno perfecto para que creciera otra cosa, algo silencioso, denso, que se alimenta de la soledad y de la culpa. Voy a hablar de cuando esa ausencia de mí misma empezó a convertirse en un peso imposible de cargar sola, porque no fue solo tristeza, fue oscuridad. No me di cuenta de cuando la tristeza dejó de ser pasajera y pasó a habitar en mí. No hubo un día específico en el que desperté diferente. Fue más bien un oscurecer lento, casi educado, que fue ocupando espacio sin pedir permiso. Un cansancio que ya no se iba, una apatía que yo explicaba como adaptación, una falta de alegría que llamaba madurez. Yo seguía funcionando, y eso engañaba a todos. Incluso a mí durante el día, hacía todo lo que debía hacerse, alimentaba, cambiaba, cuidaba, organizaba, respondía mensajes, aparecía cuando se esperaba, cumplía, siempre cumpliendo, y por fuera parecía suficiente. Por dentro, algo se estaba hundiendo, no tenía ganas de nada, ni tristeza intensa ni alegría verdadera. Era un vacío pesado, constante, que hacía todo más difícil. Levantarme de la cama requería esfuerzo, ducharme parecía una tarea demasiado grande, pensar en el día siguiente me cansaba incluso antes de que comenzara, pero no tenía permiso para parar. Las madres no paran. Las madres no se derrumban, las madres siguen. Entonces, empecé a pensar que ese estado era el precio natural de la maternidad, que todas se sentían así, solo que no lo decían, que el problema era yo, que no era lo suficientemente fuerte. Me comparaba todo el tiempo. Otras madres parecían poder con todo, con más ligereza, con más paciencia, con más sonrisas. Me preguntaba qué estaba mal en mí. La culpa crecía junto con el silencio. Me sentía culpable por estar cansada, culpable por querer estar sola, culpable por extrañar la vida anterior, culpable incluso cuando sentía rabia. Una rabia sin un objetivo claro, que aparecía en los momentos de agotamiento extremo. Esa culpa no gritaba, susurraba todo el tiempo, decía que yo era insuficiente, que debía estar haciendo algo mal, que si fuera una mejor madre también me sentiría mejor, y yo lo creía. Había días en los que me sentía completamente desconectada del mundo. Las horas pasaban sin que me diera cuenta. Yo estaba allí, pero no estaba. Respondía de forma automática. Sonreía cuando se esperaba, pero todo parecía distante, como si estuviera observando mi propia vida desde afuera. Eso me asustaba, porque amaba a mi hijo, lo sabía, pero había momentos en los que no sentía nada. Ni amor intenso, ni rechazo, solo un vacío cansado. Y eso era aún más aterrador que sentir tristeza. No hablaba de eso con nadie. No sabía cómo. Las pocas veces que lo intenté, recibí respuestas rápidas, superficiales. Es una etapa, ya va a pasar, todas las madres se sienten así. Esas frases cerraban cualquier posibilidad de conversación real. Entonces aprendí a esconderme mejor. Aprendí a interpretar normalidad, a ordenar la casa antes de las visitas, a responder todo bien sin pensarlo, a minimizar lo que sentía hasta que pareciera demasiado pequeño para ser tomado en serio. Pero cuando llegaba la noche, todo se volvía más difícil. El silencio de la casa amplificaba mis pensamientos. Me acostaba exhausta, pero tardaba en dormir. La mente no se apagaba. Repasaba todo el día buscando fallas, cosas que podría haber hecho mejor, momentos en los que perdí la paciencia, pensamientos que tuve y que me avergonzaban. Sentía una fraude, una madre que hacía todo bien por fuera y se estaba rompiendo por dentro. Había días en los que me preguntaba cómo sería desaparecer por algunas horas. No morir, no,
irme para siempre, solo desaparecer a no ser necesaria, no ser llamada, no ser tocada, no ser exigida, solo descansar de existir. Esos pensamientos venían acompañados de miedo, miedo de mí misma, miedo de lo que me estaba convirtiendo, miedo de admitir que algo estaba mal, porque admitir significaba enfrentar, y enfrentar exigía fuerza, y yo ya estaba demasiado débil. Lo más cruel es que nadie nota cuando una madre se está hundiendo si sigue cuidando. Mientras el bebé esté bien, todo lo demás parece irrelevante. El dolor de la madre se convierte en ruido de fondo. Yo sonreía en las fotos. Cumplía con los compromisos, respondía mensajes, y por eso nadie veía la oscuridad acumulándose por dentro. Ni siquiera yo casi la veía. Pensaba que era solo cansancio. ¿Qué pasaría cuando las cosas se ajustaran? Cuando el bebé durmiera mejor, cuando la rutina se organizara, cuando aprendiera a ser madre de la manera correcta. Pero el tiempo pasaba, y la sensación solo se hacía más pesada. Empecé a sentirme atrapada dentro de mi propia vida, como si no hubiera una salida posible, como si ese estado fuera permanente, como si hubiera hecho una elección sin retorno y ahora tuviera que aguantar en silencio. Y eso me asustaba más que cualquier otra cosa, porque no era solo tristeza, no era solo cansancio. Era una profunda sensación de pérdida de sentido. Yo seguía allí por obligación, por amor, por responsabilidad, pero algo esencial faltaba, algo que me hacía sentir viva. Todavía no tenía el valor de ponerle nombre a lo que estaba ocurriendo. No tenía vocabulario, no tenía espacio, no tenía permiso, solo sabía que esa oscuridad no era normal, y que, si seguía fingiendo que todo estaba bien, terminaría por tragarme por completo. Voy a hablar del momento en que finalmente entendí que ya no podía cargar con todo sola, y del miedo de pedir ayuda cuando el mundo espera que seas fuerte todo el tiempo. Pedir ayuda nunca fue algo natural para mí, mucho antes de convertirme en madre. Ya había aprendido que poder con todo era más seguro que depender, que ser fuerte era más valorado que ser honesta, que mostrar fragilidad tenía un costo. La maternidad no creó eso, solo lo dejó al descubierto. Cuando todo empezó a volverse demasiado pesado, mi primera reacción no fue buscar a alguien, fue intentar aguantar un poco más, siempre un poco más, como si existiera un punto invisible en el que, de repente, todo se ordenaría solo, como si el esfuerzo extra finalmente fuera recompensado con alivio. Pero ese punto nunca llegó. La idea de pedir ayuda empezó a surgir despacio, casi tímida, no como una petición clara, sino como un pensamiento fugaz que yo enseguida apartaba. Tal vez no estoy bien. Tal vez necesito ayuda. Esos pensamientos venían acompañados de vergüenza, una vergüenza profunda, silenciosa, difícil de explicar, porque pedir ayuda, en ese contexto, parecía admitir fracaso. Fracaso como mujer, fracaso como madre. Fracaso como alguien que debería poder, con el papel más natural del mundo. Yo me preguntaba, si tantas mujeres lo logran, ¿por qué yo no? ¿Qué hay de malo en mí? ¿Por qué esto pesa tanto para mí? Esas preguntas no buscaban respuesta, solo servían para acusarme. Cuando imaginaba contarle a alguien lo que estaba sintiendo, mi mente ya anticipaba las respuestas. Es solo una etapa. Estás exagerando, todas las madres pasan por eso. Necesitas ser más agradecida. Ya había escuchado todo eso antes, incluso sin haber dicho todo lo que necesitaba. Entonces me callaba antes siquiera de intentarlo. También estaba el miedo a ser malinterpretada, miedo de que mis palabras fueran distorsionadas, miedo de que confundieran mi cansancio con falta de amor, miedo de que mis pensamientos más oscuros fueran vistos como algo peligroso, cuando en realidad solo eran señales de agotamiento. No quería que nadie pensara que no amaba a mi hijo, porque lo amaba, pero ese amor coexistía con un agotamiento que me desarmaba por dentro, y explicar eso parecía imposible. Cuanto más postergaba pedir ayuda, más sola me sentía, y cuanto más sola me sentía, más difícil parecía pedir ayuda. Era un ciclo silencioso, cruel, que se alimentaba de mi propio aislamiento.
Empecé a dar señales indirectas, comentarios sueltos, pequeños intentos de decir no estoy bien sin usar esas palabras. Pero casi nadie percibe cuando una madre habla en código. Las personas escuchan lo que esperan oír, y lo que esperan oír es que todo está bien. Había días en que incluso ensayaba frases en la cabeza, pensaba cómo empezar, qué palabras usar para no asustar, no incomodar, no parecer exagerada. Pero cuando surgía la oportunidad, retrocedía, sonreía, cambiaba de tema. Decía que solo estaba cansada. Era más fácil cargar con todo sola que correr el riesgo de no ser tomada en serio. Pero el peso se estaba volviendo insostenible. Sentía que estaba al límite, aunque no supiera exactamente dónde estaba ese límite. Había momentos en que mi cuerpo temblaba sin motivo aparente, en que el llanto aparecía de la nada, en que la simple idea de otro día igual a los demás me daba ganas de desaparecer. No morir, no huir para siempre, solo no existir por un tiempo. Esos pensamientos me asustaban, no porque fueran violentos, sino porque revelaban el tamaño de mi cansancio, revelaban que ya no tenía reservas, que llevaba demasiado tiempo funcionando en automático. Aún así, pedir ayuda parecía más aterrador que seguir así, porque pedir ayuda significaba romper la imagen que yo misma había construido, la imagen de la madre fuerte, presente, que lo aguanta todo, esa imagen que el mundo elogia, pero que cobra un precio demasiado alto. Tenía miedo de decepcionar, miedo de escuchar consejos superficiales, miedo de ser juzgada, miedo de ser reducida a un diagnóstico antes siquiera de ser escuchada. También estaba el miedo de que, si empezaba a hablar, no pudiera parar, de que todo saliera a la superficie de una sola vez, de que me derrumbara de una manera que no sabría cómo recomponer, así que seguía postergándolo. Hasta que un día, algo dentro de mí se rompió. No fue un colapso visible, no hubo gritos ni escenas dramáticas. Fue interna, en silencioso, estaba sentada, haciendo algo simple, cuando me invadió una certeza pesada, ya no puedo sola. Esa frase no vino acompañada de alivio, vino con miedo, con resistencia, con negación, pero también vino con una honestidad que yo no me había permitido antes. Por primera vez, no intenté apartar ese pensamiento. Todavía no sabía a quién pedir ayuda, ni cómo, ni si sería comprendida. Pero sabía que continuar de esa manera no era una opción, que insistir en aguantar me estaba alejando de mi mesem, a menos y poco a poco de todo lo que importaba. Pedir ayuda dejó de parecer debilidad y empezó a parecer supervivencia. Aún así, dudé, porque cuando pasas demasiado tiempo siendo fuerte, aprender a ser vulnerable duele, da miedo, parece incorrecto, parece peligroso. Pero había algo aún más peligroso que pedir ayuda, seguir fingiendo que todo estaba bien. Voy a hablar del momento en que finalmente abrí la boca, y de lo que ocurrió cuando mis palabras se encontraron con silencio, juicio, y poco a poco también con comprensión. Cuando finalmente hablé, no fue de la manera que tantas veces había ensayado en mi cabeza. No hubo un discurso organizado ni palabras bonitas. Salió roto, atropellado, incompleto, como todo lo que se guarda durante demasiado tiempo. No logré explicarlo todo. En realidad, apenas logré explicar algo. Solo dije que no estaba bien, y por un segundo eso pareció demasiado poco para justificar todo lo que venía cargando. El silencio que vino después me hizo dudar de inmediato de mi elección. Había imaginado dos escenarios extremos, o sería acogida de inmediato o sería juzgada sin piedad. La realidad fue más confusa. Algunas personas no supieron qué decir, otras minimizaron. Hubo quienes intentaron arreglarlo demasiado rápido, como si mis palabras fueran un problema práctico que debía resolverse con frases hechas. Va a pasar, eres fuerte, eso es normal. Esas respuestas no eran crueles, pero tampoco eran suficientes. Me di cuenta, ahí, de que hablar no garantiza comprensión. De que abrir la boca no significa automáticamente ser escuchada. Y eso dolió más de lo que esperaba, porque ya había gastado demasiada valentía para llegar hasta ahí. Necesitaba que aquello fuera tomado en serio. Por un momento, pensé que había cometido un error. Pensé en dar marcha atrás, en minimizarlo todo otra vez, en decir que había exagerado, que estaba mejor, que solo era cansancio.
Habría sido más fácil, al menos incómodo, menos arriesgado, pero algo dentro de mí había cambiado. Después de hablar, incluso sin ser plenamente comprendida, ya no podía fingir que todo estaba bien. Era como si se hubiera abierto una puerta y ya no pudiera cerrarla del todo. Lo que sentía había ganado espacio, y eso por sí solo era irreversible. Empecé a hablar más a no con todo el mundo, no todo el tiempo, pero con más honestidad. Empecé a elegir mejor a quién mostraba mis partes más frágiles. Aprendí, de la manera más dura, que no todo el mundo merece acceso a nuestro dolor. Algunas personas siguieron sin entender, otras se alejaron, quizá por incomodidad, quizá por no saber lidiar con una madre que no correspondía a la imagen que tenían. Eso también dolió, pero poco a poco fui entendiendo que esas pérdidas no eran necesariamente negativas, solo revelaban límites. También hubo quienes se quedaron. Pocas personas, es cierto, pero quienes se quedaron no intentaron arreglarme, no apuraron mi proceso, no minimizaron lo que sentía, simplemente escucharon. Y eso fue más poderoso que cualquier consejo. Empecé a darme cuenta de que pedir ayuda no es un evento único, no es algo que sucede una vez y lo resuelve todo. Es un proceso continuo, a veces cansador, veces frustrante, pero necesario. No todo mejoró de inmediato. Mi rutina siguió siendo pesada, mi cuerpo siguió cansado, mis pensamientos se oscurecían algunos días, pero algo importante había cambiado. Ya no estaba completamente sola dentro de mí. Empecé a observar mis límites con más atención. No siempre logré respetarlos, pero al menos comencé a reconocerlos. Empecé a aceptar que había días en los que no podría con todo, y que eso no me convertía en una peor madre solo humana. Aprendí, lentamente, que la fuerza no es silencio, que aguantarlo todo no es una virtud, que existir también incluye pedir apoyo cuando el peso se vuelve demasiado grande para un solo cuerpo. Aún había culpa, aún había miedo, aún estaba esa voz insistente que decía que debía ser más agradecida, más eficiente, más feliz, pero ahora esa voz no era la única. Otras comenzaron a surgir voces más amables, más realistas, más humanas. Empecé a reconstruir algo dentro de mí, no la vida que tenía antes. Esa no volvería, pero una versión posible de mí misma dentro de la vida que tenía ahora. Una versión que reconocía las pérdidas sin negar el amor, que aceptaba las ambivalencias sin castigarse por ellas. No fue bonito, no fue lineal, no fue rápido, no hubo recaídas. Hubo días en los que todo parecía volver al punto inicial. Hubo momentos en los que pensé que nada había servido. Pero incluso en esos días, algo era diferente. Sabía que lo que sentía tenía nombre, tenía contexto, tenía explicación. Yo no era defectuosa, estaba en duelo y también en agotamiento, y también en transformación. Poco a poco fui entendiendo que ese duelo por la vida anterior no necesitaba ser escondido para que el amor por mi hijo existiera. Las dos cosas podían coexistir, y coexistían. Todavía extrañaba a quien fui. Todavía sentía nostalgia de la mujer que fui. Pero empecé a abrir espacio para la mujer en la que me estaba convirtiendo. No la que el mundo esperaba, sino la que era posible. Cuando me convertí en madre, perdí la vida que tenía. Eso es verdad, y nadie me avisó de ese duelo. Pero hablar de él cambió algo. No borró el dolor, pero le dio contorno. No trajo respuestas listas, pero trajo compañía. Y quizá eso sea lo que salva. Al final, no la promesa de felicidad constante, no la romantización de la maternidad, sino la posibilidad de existir entera, incluso atravesada por pérdidas. Hoy, todavía estoy aquí. Cansada, sí, transformada, sin duda, pero menos sola que antes. Y eso, después de todo, ya es mucho. Me llevó tiempo entender que el duelo que viví no tenía plazo, no tenía ritual, no tenía reconocimiento externo. Era un duelo extraño, invisible,
que coexistía con el amor más intenso que jamás había sentido. Un duelo por una vida que no murió oficialmente, pero que ya no podía vivirse de la misma manera. Un duelo por mí cuando me convertí en madre, perdí la vida que tenía. Y durante mucho tiempo intenté fingir que esa pérdida no existía. Intenté sustituir la nostalgia por gratitud. Intenté callar el dolor con responsabilidad. Intenté sofocar el vacío con rutina. Nada de eso funcionó, porque las pérdidas no reconocidas no desaparecen, se acumulan. Lo que cambió no fue el hecho de haber perdido aquella vida, lo que cambió fue la forma en que pasé a mirar esa pérdida. Dejé de pelear con lo que sentía. Dejé de intentar convencerme de que estaba mal extrañarme a mí misma. Dejé de castigarme por desear, a veces, un silencio que no fuera interrumpido. Entendí, poco a poco, que sentir duelo no me hacía menos madre, me hacía más honesta. La maternidad me transformó de una manera profunda e irreversible, no solo en el cuerpo, no solo en la rutina, sino en la forma en que me veo y en cómo el mundo me ve. Durante mucho tiempo, esa transformación pareció solo pérdida, solo renuncia, solo borramiento. Hoy sé que también lleva consigo algo que aún está en construcción. No es una redención bonita, no es una superación inspiradora. Es un proceso real, lleno de contradicciones, días buenos y días difíciles. Hay momentos en los que todavía siento la ausencia de la mujer que fui. Hay otros en los que reconozco rasgos de ella en la mujer que soy ahora. No iguales a no mejores, solo diferentes. Aprendí que no necesito elegir entre amar a mi hijo y extrañarme a mí misma. Estas dos verdades no se anulan, conviven, y conviven mejor cuando son nombradas, cuando salen de la oscuridad, cuando dejan de ser motivo de culpa. El duelo, del que nadie me avisó, no desapareció por completo. Cambió de lugar, dejó de ocuparlo todo. Hoy aparecen algunos silencios, en algunos recuerdos, en ciertos cansancios que no tienen una explicación inmediata, pero ya no me define por completo. Lo que me define ahora es la posibilidad de existir con más verdad, de admitir que la maternidad es profunda, transformadora y a veces dolorosa, de reconocer que perder forma parte de ganar, incluso cuando nadie habla de eso, de aceptar que no hay romantización que alcance para dar cuenta de la realidad de un cuerpo, de una mente y de una identidad atravesadas por tantas exigencias. Sé que esta historia no es solo mía. Si llegaste hasta aquí, tal vez te reconociste en alguna parte. Tal vez sentiste una opresión familiar en el pecho. Tal vez pensaste en cosas que nunca dijiste en voz alta. Y si es así, quiero que sepas, no estás rota. No eres ingrata, no estás equivocada por sentir lo que sientes. Hay un duelo que muchas madres cargan en silencio, un duelo que no aparece en las fotos, que no cabe en las frases hechas, que no es acogido en las conversaciones rápidas, un duelo por quien se fue cuando todo debería estar comenzando. Hablar de esto no disminuye el amor. Nombrar este dolor no roba la belleza de los vínculos. Reconocer la pérdida no borra la presencia. Al contrario, da contorno, da respiro, da humanidad. Hoy sigo construyendo mi vida dentro de la vida que me fue dada. No siempre con claridad, no siempre con ligereza, pero con más honestidad que antes. Sigo aprendiendo a escucharme, a respetar mis límites cuando es posible, a pedir ayuda cuando es necesario, a recordar que yo también importo, no como prioridad absoluta, no como centro del mundo, sino como persona. Y tal vez eso sea lo que más faltó cuando me convertí en madre, en el permiso para seguir siendo alguien más. Allá del rol, el permiso para sentir ambivalencia, el permiso para vivir el duelo sin ser juzgada. Si esta crónica tocó algo que cargas en silencio, quédate. Este espacio es para eso, para historias que nadie tiene el valor de contar, para dolores que no caben en la romantización, para madres reales, cansadas, amorosas, contradictorias. Si quieres, deja tu relato en los comentarios. A veces, escribir lo que nunca fue dicho ya es un comienzo. Si esta historia tuvo sentido para ti, dale like y suscríbete. Eso ayuda a que este espacio siga existiendo. Y sobre todo, que lo sepas, no estás sola en este duelo del que nadie avisó. La maternidad lo cambia todo, pero tú sigues aquí. Y eso también importa.